Este año dejó de existir una guapa mujer, Farrah Fawcett, quien enfrentó sus propios fantasmas en vida, tras haber sido una de las mujeres más bellas del mundo. Pero además de la enfermedad, Farrah tuvo que pelear contra los demonios que invadieron su privacidad cuando se filtró la noticia del cáncer de la actriz. Entonces, cuando una persona padece de una enfermedad, en este caso, por ejemplo, Farrah Fawcett, de cualquiera que pueda morir de alguna enfermedad, de un cáncer, por ejemplo, todas las enfermedades son producto de somatización de emociones. Todas esas emociones que en su momento dado no encontraron una salida o que no se les dio la atención requerida y apropiada para poderlas liberar, se quedan dentro del cuerpo. When my cancer came back, that's when I set it up with the doctor. I said, okay, you know, and I know. I'm not telling Rick, I'm not telling Ryan, I'm not telling my father, I'm not telling anyone. So I knew that if it came out, it was coming from UCLA. Otros fantasmas también merodeaban la vida de la actriz, como un divorcio y el encarcelamiento de su hijo Raymond. El joven, que tenía una adicción a las drogas, no pudo despedirse en vida de su madre, y por ello se dice que Raymond ha soñado en diversas ocasiones a su madre, quien lo alienta a salir adelante. Apariciones como estas se hicieron presentes en la película Ghost, un éxito de los 90s que logró proyectar al actor Patrick Swayze, colocándolo como un ícono de la época. En el filme, su personaje es asesinado durante un asalto, pero su espíritu se niega a dejar el mundo de los vivos para poder descifrar el motivo de su muerte, ayudado por una medium. Para hacer esto, se requiere de una persona que se le llama medium porque está precisamente en medio del mundo material y del mundo espiritual, que tiene la capacidad de, estando en el mundo material, poder escuchar o ver el mundo espiritual. Desafortunadamente, la ficción se hizo realidad, y después de luchar contra el cáncer de páncreas, el alma de Swayze abandonó el mundo real. La esposa del actor ha declarado que le gustaría tener contacto con Patrick para sentirlo por última vez. Hay la posibilidad, dependiendo de cuáles sean las causas que lleven a este contacto. Vamos a recordar que una persona, cuando trasciende, debe de llegar a un punto o a un estadio en donde va a estar esperando o siguiendo su proceso. Si se le va a llamar, tiene que ser algo que sea algo congruente, algo que sea lícito. Otro caso que también saltó de la pantalla grande al mundo real es el del actor Brandon Lee, quien murió aparatosamente durante el rodaje de la cinta El Cuervo. Brandon filmaba una escena en la que su personaje recibió un balazo, pero el cartucho que se utilizó era real y no de salva. La escena se rodó, pero Brandon nunca se levantó del suelo. Al parecer, ese era el destino del actor, pues se aferró a conseguir el papel a como diera lugar, y se aprendió a la perfección el perfil del personaje del cómic hasta que obtuvo el rol que a los 28 años de edad le quitó la vida. La escena de su muerte fue destruida y nunca nadie la vio. Mucho se ha dicho con respecto a la muerte de Brandon, pero algunos actores y personal de producción de la cinta, que se seguía rodando después de la muerte de Lee, aseguraron haber visto al actor en el set de filmación. En un set a donde hubo un crimen o en un lugar a donde hubo un crimen se genera muy baja vibración, y evidentemente los seres o las energías que se van a aproximar ahí son de muy baja vibración. ¿Y qué es lo que sucede? Todo ese impacto emocional de la persona en el momento de la muerte se queda plasmado en las paredes. Es una energía que sale despedida y se impregna en todo el entorno. La muerte trágica también ha acompañado a las máximas estrellas del cine nacional, como Pedro Infante. El día que murió el carpintero de Guamúchil, Pedro Infante, nació una leyenda que hasta la fecha sigue enamorando inclusive a aquellos que nunca le conocieron. Cuando él muere el 15 de abril de 1957 en un accidente de aviación, su cuerpo quedó prácticamente calcinado, no pudieron reconocerlo porque quedó totalmente quemado. La única forma por la que se le identificó fue por una esclava que traía en el brazo, en un brazo que estaba quemado. Era una esclava de oro con su nombre grabado y esa esclava no se fundió. En el avión eran 3, pero ya estaban pegados los 3, despedazados. Los alzaban del hombro, se les zafaba los hombros, los alzaban de la cabeza, se les zafaba la cabeza. La trágica muerte desató una serie de rumores, apariciones que comenzaron casi el mismo día en que se incendió el avión, testimonios de personas que aseguraron haberlo visto con vida.
Él tenía una casa en Coajimalpa, en la carretera Toluca, una casa muy amplia. Y resulta que en esa casa vivía una señora que se llama María de los Ángeles. Era parte del grupo de personas que la cuidaban. Pero tras la muerte de Pedro Infante, muchos empleados ya dejaron de asistir a la casa. La única que quedaba ahí era María de los Ángeles. Y María de los Ángeles estaba en una de las habitaciones haciendo la limpieza de la casa, que ya había sido desmantelada. Y ella tenía un hermano que le decían el Pelón. Ese era un hermano chiquito, como de 10 años, y es 9 o 10 años, que entra en ese momento a la recámara y le dice, María, allá en el patio hay una persona que está junto a la capilla que Pedro tenía. Pero como ya no había nadie en esa casa, no había empleados, no había familia, nadie, María de los Ángeles se espantó mucho. Baja ya rápido hacia donde estaban las caballerizas, donde estaba la capilla, un patio muy extenso que estaba en la parte posterior de la casa, y revisando todo el terreno, nunca encontró a nadie. Regresa María de los Ángeles a la casa, y cuando entra el niño le dice, esta es la persona que yo vi. Tenían una fotografía en una pared que era la fotografía de Pedro Infante. Pero eso no era todo. El fantasma de Pedro Infante rondaba también en un lugar en el que el ídolo pasó gran parte de su vida artística. En la compañía disquera Peerless, que es donde él grabó toda su producción musical, también se contaron historias de ese tipo. Mijares, cuando grabó uno de sus discos en homenaje, que se fue en otra compañía, también cuenta que durante las grabaciones se le iba el volumen a las pistas, se apagaban las luces del estudio, como que había cierta relación extraña cuando estaba grabando las canciones de Pedro Infante. No son pocas las personas las que aseguran haberlo visto. La última vez fue durante el proceso en que la familia decidió subastar la lápida de su tumba. Empleados del cementerio afirman haberlo visto desde lejos, contemplando su propio sepulcro. La misma conciencia de uno, que lo hace a uno que se asuste uno, pero pues aquí está tranquilo, está como si no hubiera su casa. Aquel que le puso voz al tema musical México lindo y querido, de una carga emocional superlativa, es Jorge Negrete, a quien curiosamente una terrible enfermedad le arrancó la vida mientras se encontraba en Los Ángeles, California, en 1953. Como él era un hombre fuerte y sano, tardó mucho tiempo en que se le acabara a él la vida, ahora sí que la vida. Se reventó alguna arteria, algo, y de ahí, justo de la arena donde estaba llevándose a cabo la pelea de box, llegó la ambulancia y se lo llevaron al hospital Cedros de Líbano. Él había adquirido una cirrosis en Nueva York, tomando un agua contaminada que le dieron en algún hotel, o no sé si tomó de la llave. Este malestar lo trajo de allá. Como líder de la Asociación Nacional de Actores, Negrete fue un defensor incansable de las causas de sus compañeros.